Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos a este módulo de Machine Learning en Trading. ¿Y qué vamos a ver en este módulo? Bueno, vamos a hablar un poco sobre Machine Learning, vamos a revisar especialmente clasificadores binarios y árboles de decisión y finalmente vamos a implementar un clasificador de mercado basado en indicadores técnicos. Entonces, el Machine Learning pues, nos puede ayudar en trading especialmente en tres áreas. La primera es creando señales de trading, esto es el algoritmo nos va a decir si es momento para comprar o vender. También nos va a servir para analizar nuestro portafolio. Esto lo podemos hacer a través de técnicas de clustering para ver cómo se están moviendo nuestros activos dentro de nuestro portafolio. Y también nos sirve para optimizar nuestro portafolio. Nos vamos a especializar, o bueno, vamos a revisar como tal crear señales de trading, porque este es un curso precisamente de trading. Y también existen diferentes algoritmos, vamos a ver a continuación un poco sobre Machine Learning, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay dos grandes tipos de problemas a resolver en Machine Learning, problemas de clasificación y problemas de regresión. Cuando hablamos de problemas de regresión, estamos hablando de problemas en los cuales nosotros debemos de predecir las variables continuas. En este caso, una variable continua la podemos ver como un valor que toma presencia en la recta de los números reales, ¿no? Entonces nosotros debemos de predecir, por ejemplo, el precio es un problema de regresión. Esto no es bastante adecuado cuando nosotros queremos automatizar una estrategia. ¿Por qué? Porque si bien podemos nosotros hacer una predicción de cómo se verá el precio del Bitcoin o de cualquier activo en el próximo periodo de tiempo, todavía tendríamos que implementar una regla si es viable comprar o vender, ¿no? Entonces aquí lo que queremos hacer es simplificar un poco ese problema y por lo tanto vamos a hablar sobre los algoritmos de clasificación. Como tal en Machine Learning, para resolver un problema de clasificación, una persona necesita de un dataset que tenga etiquetas. Estas etiquetas el algoritmo las va a aprender y pues va a determinar si ciertos valores, en este caso el precio con una cierta combinación de variables de análisis técnico, pues representan un momento de compra, un momento de venta o bien un momento de hold o de no hacer nada, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más a detalle esto a continuación y también hay que revisar o recordar que existen diferentes algoritmos para resolver el mismo problema, ¿no? Estos algoritmos utilizan diferentes técnicas matemáticas para pues llegar a ese resultado y pues como tal nos vamos a concentrar en los básicos, en este caso los árboles de decisión, porque pues vamos a tener una representación gráfica de cómo se ven estas reglas, ¿no? Entonces vamos a tener entendimiento de qué es lo que está pasando detrás de nuestro algoritmo. Como tal vamos a utilizar la librería de sklearn y pues bueno, vamos a revisar un poquito su documentación y su instalación. Y finalmente quiero hablar sobre la clasificación binaria porque principalmente vamos a utilizar este approach donde el algoritmo nos va a decir comprar o vender. Entonces si nosotros recordamos que vamos a estar haciendo trade en la plataforma de Bybit, Bybit como tal utiliza, en este caso se llaman futuros perpetuos. Por lo tanto, al momento de comprar y vender, pues nosotros vamos a siempre partir de una posición, ¿no? Entonces nosotros podemos estar cortos o largos en el mercado y esto va a ser de utilidad para este tipo de enfoque en nuestro trading, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito más sobre Machine Learning. Los invito a que tomen también el curso que está en la plataforma que es de Machine Learning, que es un curso introductorio, pero pues voy un poquito más a detalle de todo esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre aprendizaje automático o Machine Learning y como tal, pues es un subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no debemos de confundir inteligencia artificial con Machine Learning porque, pues bueno, más bien, Machine Learning está contenido dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la idea de esto es que a través de algoritmos, pues, precisamente podamos nosotros predecir o dar algún tipo de predicción sobre datos ya encontrados, ¿no? Eh, ok, tipos de modelos. Existen dos grandes campos, van a encontrar diferentes campos o bueno, dependiendo de la definición, normalmente se considera como aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. ¿Cuál es la gran diferencia? En el aprendizaje supervisado nosotros tenemos una clase o una variable objetivo. En este caso, la variable objetivo puede, o sea, ya está etiquetada. En este caso, la etiqueta puede ser, imaginemos una serie de tiempo de precio de Bitcoin. Nosotros podemos decir que en ciertos valores es un momento de compra o un momento de venta. Vamos a revisar cómo hacer esto utilizando las bandas de Bollinger.
Y en la parte de aprendizaje no supervisado, pues precisamente eso, tú no tienes una etiqueta, entonces vas a tratar de agrupar o realizar cierto algoritmo para pues crear cúmulos de información, y esto prácticamente te podría dar una etiqueta, ¿no? También tenemos dentro de Machine Learning aprendizaje semi supervisado, que es la combinación de los dos anteriores, o aprendizaje, bueno, de refuerzo o reinforcement learning. Esto no lo vamos a revisar porque nos vamos a enfocar prácticamente en el aprendizaje supervisado, porque lo que queremos hacer es crear señales de trading, ¿no? Entonces, esto espero que sirva un poquito como introducción. Nuevamente les comento, tengo otro curso de Machine Learning donde doy una explicación más a detalle de Machine Learning en general. Pero bueno, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta librería. La librería se llama scikit-learn. ¿Cómo la vamos a instalar? Sencillamente vamos a utilizar pip, el manejador de paquetes de Python, y pues vamos a hacer pip install scikit-learn, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estar revisando prácticamente en esta parte? Vamos a pasar a la parte de clasificadores binarios, ¿no? Entonces, como tal, un clasificador binario pues es un algoritmo que recibe, o más bien resuelve, ese problema de clasificación binaria, ¿no? Entonces, la clasificación binaria pues es el problema donde tú tienes dos clases. Tienes la clase positiva y la clase negativa, o verdadera, falsa, o 0 y 1. Al final tú tienes que decidir entre dos resultados. En este caso nosotros debemos de pensarlo como comprar o vender, ¿no? Y el algoritmo más común en este caso para la clasificación binaria pues es la regresión logística, ¿no? En la regresión logística nosotros aplicamos una función sigmoide, lo cual va a asignar pues un universo de probabilidad entre 0, bueno, probabilidad está definido entre 0 y 1 para que sea probabilidad. Y en este caso pues bueno, vamos a utilizar una regresión logística, y también existen otros algoritmos dentro de Machine Learning para resolver este problema. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven de la parte de clasificación binaria? Uno, que nosotros tenemos que etiquetar los datos, es decir, nosotros tenemos que trabajar nuestro dataset para etiquetar pues precisamente este algoritmo. Entonces existen diferentes formas de etiquetar, vamos a ver una a través de indicadores técnicos. En este caso, un segundo, nosotros también queremos revisar pues bueno, la precisión de nuestro algoritmo, ¿no? Muchas veces vamos a tender a sobreoptimizar, o pues sí, optimizar demasiado nuestro algoritmo utilizando una granularidad de datos no tan grande. Pero bueno, son problemas de los cuales tenemos que estar conscientes, y vamos a revisar un poquito más sobre el problema de clasificación binaria, ¿no? Entonces, como les comentaba, la clasificación binaria pues es la tarea de clasificar un conjunto de elementos de datos, en este caso pensémoslo como precios, a través de una regla de clasificación, ¿no? Entonces esta regla de clasificación pues tiene diferentes, o la podemos construir de diferente forma dependiendo del algoritmo que utilicemos. En este caso, si utilizamos una regresión logística, vamos a ver que pues bueno, es como por ahí aplicar un modelo lineal, y pues las variables o los pesos de las variables van a ser pues bueno, el algoritmo los va a determinar, y esa prácticamente sería nuestra regla de clasificación. No vamos a entrar mucho en la matemática, para eso vamos a hacer otro curso, pues precisamente sobre la parte técnica ya de Machine Learning. Sin embargo, quiero que pues se piense en ese problema, ¿no? Vamos a resolver el problema de comprar o vender a través de variables, las cuales van a estar previamente etiquetadas, ¿no? Clasificación binaria, pues bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de algoritmos que podemos utilizar: árboles de decisiones, random forest, redes bayesianas, máquinas de vectores de soporte, redes neuronales. Y quiero pasar un poco a la regresión logística, ¿no? La regresión logística, pues bueno, se utiliza pues para predecir el resultado de una variable categórica. ¿Por qué es una variable categórica? Porque recordemos, es un problema de clasificación, y la variable categórica es verdadero o falso, o compra y venta, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos una regresión. Esta podría ser nuestra regresión. Ves que es un modelo lineal donde tenemos ciertos pesos, y al final le vamos a aplicar la función sigmoide, que es esta de aquí, para pues bueno, tener ya en este caso pues bueno, nuestra ecuación de la regresión logística. Entonces prácticamente imaginemos que tenemos una serie de valores, y luego les vamos a aplicar esta parte de la función sigmoide, y pues bueno, le va a asignar a estos valores un valor, o los va a mapear a el subconjunto de 0 a 1
dentro de los números reales, siendo así una probabilidad, ¿no? Entonces cuando la probabilidad es 0, pues tendríamos una clase negativa, y cuando es 1, pues una clase positiva, ¿no? Ok, entonces esto, pues bueno, la regresión logística está dentro de la categoría de aprendizaje supervisado. Y bueno, aquí un poquito más dentro de la documentación de scikit-learn, pues podemos ver, bueno, vamos a regresar un poquito a User Guide. Es ahí donde vamos a encontrar pues todo lo que contiene esta librería, y bueno, vemos que tenemos aprendizaje supervisado, no supervisado, cómo seleccionar un modelo, cómo inspeccionarlo, visualizarlo, hacer transformaciones, hacer carga de datos que ya vienen dentro de la librería, etcétera, ¿no? Buenas prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito, bueno, que bueno, también tenemos que preprocesar los datos. Esto ya lo veremos un poquito a continuación. Y quiero pasar ahora un poco a la parte del código. Entonces voy a reiniciar mi kernel. Y solamente como introducción, pues bueno, vamos a utilizar NumPy, Pandas, Matplotlib. Vamos a utilizar la función que hemos creado anteriormente, que es para obtener los datos de Bybit. Y vamos a utilizar evidentemente pues funciones que hemos implementado en la parte de regresión a la media y momentum para obtener las bandas de Bollinger, el RSI y las medias móviles, ¿ok? Bueno, de sklearn vamos a jalar métricas como la matriz de confusión, que ya le explicaremos, la precisión. Vamos a extraer de sklearn modelos lineales, regresión logística, de sklearn de árboles, pues bueno, el decision tree. Y en la parte de classifier también vamos a sacar o extraer o utilizar el KNNeighbors, el linear discriminant y Gaussian naive Bayes, ¿no? Bueno, support vector machine y random forest. Entonces, estos son los modelos que vamos a revisar y comparar, pero nos vamos a centrar en la parte teórica, pues en la regresión logística, ya vimos un poco, y en los árboles de decisión, ¿no? Entonces, quiero regresar un poquito a la presentación y vamos a ver un poco sobre árboles de decisión, ¿no? Y los árboles de decisiones, pues como tal, son algoritmos que nos ayudan a problemas de regresión y problemas de clasificación, y funciona pues como un árbol, ¿no? Entonces, donde cada rama es una operación lógica, es decir, una operación lógica la podemos ver como la comparación, ¿no? En este caso, imaginemos que hemos construido un dataset que tiene las medias móviles, entonces, bueno, las medias móviles y el precio, evidentemente. Entonces, la regla lógica sería, si el precio es mayor que la banda alta, esa sería una regla lógica. Otra regla lógica sería si el precio es menor que la banda baja, y vaya, las diferentes combinaciones posibles, ¿no? Entonces el algoritmo como tal ya va a hacer esto. O sea, nosotros nada más le tenemos que pasar de manera muy sencilla los datos. Tenemos que hacer un fit del modelo para que evidentemente el algoritmo construya este árbol de decisión, y pues bueno, ya nosotros con nuestro expertise en finanzas y en trading, pues podemos determinar si esto es algo bueno, es algo malo. Y ¿por qué utilizar árboles de decisiones? Porque precisamente tienen esta ventaja de que son interpretables. Muchas veces cuando utilizamos Machine Learning, en especial redes neuronales, que ya estamos hablando un poco de Deep Learning, el problema de explicar los resultados obtenidos pasa a ser un reto, ¿no? Entonces hay diferentes formas de darle explicabilidad a los modelos de Machine Learning. Una forma muy usada es utilizando los Shapley Values. Y bueno, si quieren conocer un poco más sobre los Shape Values, pues lo revisaremos en otro video, en otro curso. Solamente quiero que se queden con la idea de que por qué utilizamos árboles de decisión, porque tienen explicabilidad y nosotros podemos saber qué hace nuestro algoritmo y no pasa a ser una caja negra, ¿no? Muchas veces cuando estamos haciendo Machine Learning o Deep Learning, prácticamente puede pasar por una caja negra porque realmente no tenemos ciencia cierta de lo que está pasando, ¿no? Sobre todo cuando utilizamos Deep Learning. La parte de Machine Learning pues ya es un poco más sensata, y sí depende mucho de nuestro modelado de estrategia. Pero bueno, entonces nosotros vamos a generar diferentes conjuntos de reglas lógicas para nuestro dataset. Y quiero ver un poco más, por ejemplo, esta parte de los árboles de decisión. Entonces, prácticamente se ve así, ¿no? Un árbol de decisión lo podemos ver como, en este caso, diferentes reglas. Ahorita acabo de dar clic en esta parte de... Justamente quiero que nos concentremos. Entonces, imaginemos que cada nodo pues es una regla, y esta regla pues obviamente lo va a estar como abriendo nuestro árboles de decisiones, ¿no? Entonces imaginemos que esta cajita, la primera regla es el precio es menor que
el precio de Bitcoin es menor que la banda baja en ese momento, ¿no? Entonces abre los resultados en dos y aquí aplica otra regla y aquí aplica otra regla, aquí aplica otra regla y así sucesivamente hasta que ya nos quedamos con reglas con entropía muy baja, ¿no? En la parte de los árboles de decisiones les voy a compartir unos videos dentro del curso. Estos videos son en YouTube y son parte de StatQuest, me parece, y hay una explicación pues matemática sobre cómo funcionan los árboles de decisiones. Vaya, intuitivamente creo que con esto basta, pero si queremos profundizar ahí lo podemos revisar, evidentemente, ¿no? Entonces vamos a pasar un poco al código y en este caso ¿qué quiero revisar? Bueno, primero voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que lo vean. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, vamos a empezar a correr esta parte de aquí. Entonces vamos a darle F9. Ok, ya hemos corrido nuestras librerías. En dado caso de que tengan algún error, compártanlo nuevamente en, ¿cómo se llama? En Discord y pues ya lo estaremos resolviendo, ¿no? Entonces lo primero que queremos hacer es generar datos, ¿no? Entonces vamos a correr esta función y vamos a nosotros extraer datos del exchange de Bybit, ¿no? Entonces ahorita que cargue la función, pues vamos a ver las variables que vamos a tener aquí, ¿no? Como tal, estas variables son precio y como estamos trabajando con datos, en este caso en forma de velas o de OLSB, Open, Low, High, Close, vamos a tener que transformarlos, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestro dataset. Como tal, hemos extraído los últimos datos de Bitcoin, el turnover, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Bueno, vamos a crear pues nuestras bandas de Bollinger, TAC. Ya creamos nuestras bandas de Bollinger. Vamos también a generar nuestras medias móviles. Vamos a generar datos de RSI. Esto ya lo he explicado en otros videos y solamente aquí lo que quiero hacer es reordenar estos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque están como de los más antiguos a los más recientes, entonces hay que ordenarlos de manera diferente, ¿no? Y finalmente pues vamos a concatenarlos en este gran archivo que se llama, bueno, data frame, que se llama dfmain. Entonces, como vemos, aquí tenemos los datos ya ordenados y vamos a hacerlo un poco más grande y ok. Entonces, bueno, vamos nada más a ponerle las columnas para que sea un poquito más fácil de leer y regresamos a dfmain, ¿no? Entonces aquí ya vemos que tenemos el símbolo, intervalo, high, low, volumen, bla 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 bla, y prácticamente nosotros hemos construido un dataset partiendo de los precios. Hemos aplicado funciones que ya vimos en estrategias de trading y vamos a ver por qué lo hemos construido de esta forma. Al final lo que queremos hacer es tener un dataset el cual nosotros podamos etiquetar y pues nuestro algoritmo pueda aprender de ese etiquetado. Entonces vamos a continuar explorando un poco más el código. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Vamos a generar señales de trading, ¿no? Esto ya lo vimos en el módulo anterior. Vamos primero a generar una columna vacía y vamos a generar nuestras señales de trading utilizando las bandas de Bollinger, ¿no? Bandas de Bollinger. Y badabim, badabam, vamos a hacer esto, taca. Ok, entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Aquí estoy verificando la distribución de etiquetas. Entonces tenemos uno, bueno, vamos a ver el data frame, tenemos etiquetas, o en este caso hemos asignado lados de un -1 y 1, ¿no? Entonces esto prácticamente sería la parte de comprar y vender. ¿Qué problema tenemos? Normalmente existe un problema muy fuerte cuando estamos trabajando en clasificación binaria o bueno, en ciertos modelos, en general el Machine Learning, que son clases imbalanceadas. Cuando estamos hablando de aprendizaje supervisado, pues evidentemente tenemos una etiqueta y en este problema cuando es clasificación, es decir, que son variables categóricas, 1, 0, compra-venta, debemos de tener cuidado en nuestros modelos. ¿Por qué? Porque es muy fácil entrenar un modelo que aprenda ruido. Es decir, cuando nosotros tenemos clases no balanceadas, por ejemplo, que nuestro algoritmo siempre dice compra, 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 y está desbalanceado, es decir, que no se mantienen como al nivel del, no sé, 50, 60, 40, nuestro algoritmo fácilmente puede aprender que para todo dato que le pases, sea compra, ¿no? Imaginemos que entrenamos un modelo en un bull market, pues obviamente siempre va a aprender que compres, ¿no? Y va a estar bien. ¿Por qué? Porque estás en un bull market. Sin embargo, pues esto no es lo que queremos hacer. Queremos tener una distribución de clases pues prácticamente equitativa
Porque imaginemos que nuestro algoritmo aprende ruido, entonces como siempre nos va a decir que compra, posiblemente esté bien el 90% de las veces, ¿no? Sin embargo, pues no es lo que queremos, entonces debemos de ser cuidadosos en cómo construimos nuestras señales de trading para tener clases balanceadas. Este es un gran problema en Machine Learning y existen diferentes métodos para resolverlo. En YouTube tengo un video de cómo atacar este problema de clasificación binaria con clases no balanceadas. Y utilizas dos métodos principalmente, ¿no? Cuando tienes muchos datos, lo que puedes hacer es puedes cortar tus datos y balancear las clases manualmente. Eso se llama undersampling. Vas a hacer un undersampleo, tienes un set de datos, cortas, entonces estás eliminando elementos de tu muestra y es el undersampling. La otra parte o la otra solución sería el oversampling. Imaginemos que tienes pocos datos, entonces pues no puedes eliminar los datos positivos y lo que vas a hacer ahí es vas a crear datos sintéticos para balancear tus clases y que cualquier algoritmo pues pueda tener por ahí un mejor performance, ¿no? Entonces esas son como las dos estrategias para resolver el problema de clases no balanceadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en esta siguiente línea, en la 82? Vamos a remover el look ahead bias. Entonces nosotros recordemos que vamos a extraer los datos, digamos, como son velas de 5 minutos, entonces vamos a extraer los datos como anteriores, ¿no? Entonces vamos aquí a darle como el shift. ¿Por qué? Porque nuestra predicción la hicimos con datos anteriores, entonces como para eliminar ese bias, o ese look ahead bias, que quiere decir que mirar hacia el futuro, pues los vamos a mover como una columna, ¿no? Entonces vamos a ver el df main, vamos a ver el scythe y luego vamos a aplicar el shift para que veamos qué es lo que está pasando. Aquí prácticamente los estamos moviendo un lugar, ¿no? Veíamos que aquí el 1 estaba acá arriba, entonces lo movemos abajito. ¿Por qué? Porque técnicamente cuando pasa esta señal, cuando esta combinación de valores pasa, pues yo tengo esta señal, ¿no? Entonces aquí la señal pues sería vender. ¿Ok? Y bueno, vamos a crear hacer un subconjunto de datos. En este caso vamos a poner como la señal, bueno, vamos a partir nuestro dataset, este df main lo vamos a partir en dos, ¿no? Entonces nosotros en el proceso de Machine Learning o de entrenamiento, nosotros debemos de tener dos datasets. El dataset de entrenamiento, que son los datos que vamos a ocupar para entrenar el modelo, y los datos de prueba. Normalmente esto lo hacemos en una distribución de 80-20, 85-15, donde el 15% va a ser nuestro dato de pruebas y con eso pues vamos a verificar que nuestro algoritmo pues haya por ahí escogido valores correctos, ¿no? O que su performance sea adecuado. Ok. Entonces, estoy aquí creando subconjunto de datos. Como ven, no estoy jalándome todas las columnas porque no me interesa el tiempo. Ahorita lo que me interesa son datos numéricos. Entonces, nuevamente, ya los había leído. Vamos a hacer una copia de nuestro dataset original. Vamos a hacer un split. Aquí el split, por ejemplo, es el entero de la dimensión de nuestro arreglo por 0.7. Entonces, ¿eso qué nos va a decir? Pues nos va a dar por ahí... veamos, split nos va a dar el número de renglones al cual dividir, ¿no? Entonces aquí vamos a dividir nuestro dataset de dos formas. ¿Por qué lo estoy haciendo así y no utilizando una función que ya trae sklearn? Porque como estamos hablando de una serie de tiempo, si se dan cuenta, por ejemplo aquí mi xtrain, estos son datos, digamos que de ayer hacia días anteriores, y los de test serían de ayer hacia hoy. Entonces solamente yo quiero guardar esta dependencia lineal que existe en el tiempo para este entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, o si lo hiciéramos como normalmente lo sugiere la documentación de sklearn, tú obtendrías una muestra aleatoria y pues ahí vas a perder como la continuidad de estos valores, ¿no? Vas a perder como esa información que se encuentra propiamente dentro de la serie de tiempo, y por eso lo vamos a hacer de esa forma. Entonces voy a explicar un poquito lo que estoy haciendo aquí. Como ven, el del df main, estoy seleccionando un subconjunto, estoy jalándome del dato 0 a mi split. Del df main estoy haciendo lo mismo para mi eje Y. Obviamente aquí estoy cambiando columnas diferentes, por ejemplo training columns, target columns, para mi dato de entrenamiento. Luego para mi dato de prueba, mi dataset de prueba, pues estoy haciendo lo mismo, simplemente estoy ordenando el punto de corte a después, ¿no? Entonces prácticamente esa es como la idea. Y bueno, vamos a ver como el shape de nuestro dataset.
Y como ven, el dato de test tiene 614 datos y el de entrenamiento 1432 datos. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, vamos a crear un arreglo, una lista en este caso, y le vamos a agregar diferentes clasificadores, que son los modelos que cargamos en la parte de atrás, en la parte superior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Bueno, primero vamos a setear el seed. El seed como tal es una semilla que funciona para, como siempre obtener los mismos resultados. No es como para que cuando nosotros estemos manejando cosas aleatorias no sean tan aleatorias. O bueno, sí son aleatorias, pero son replicables, ¿no? Y bueno, nuestro método de precisión o nuestro método de scoring va a ser el accuracy. Vamos a hablar un poco más sobre esa métrica. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a hacer como una lista con todos nuestros modelos. Como vemos, bueno, vamos a ver la lista modelos. La variable modelos, por ejemplo, models es una lista que contiene pues una tupla. La tupla es como tal, el primer elemento es un string, que es el nombre del modelo, y la otra parte pues bueno, ya es el modelo de sklearn, ¿no? Ya es el objeto de sklearn. Entonces vamos a evaluar los modelos en cada iteración. Los resultados los vamos a meter en una lista y el nombre del modelo pues en otra lista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a generar un ciclo for. En este ciclo for, ok, vamos a hacer un key fold. El key fold en este caso es vamos como a partir nuestro dataset de entrenamiento en 10 subsecciones, ¿no? Entonces, como vamos a hacer una validación cruzada, o sea, vamos a entrenar el modelo y luego lo vamos a validar 10 veces y lo vamos a promediar, ¿no? Entonces esto es para ver el performance de los modelos. Es decir, en vez de entrenarlo una sola vez, lo vamos a entrenar 10 veces como de manera combinada. Vamos a sacar la media de esa precisión y ese va a ser nuestro resultado. No sé si me estoy explicando. Si no me estoy explicando, vamos a revisar un poquito más cómo funciona esta parte de key fold. Entonces, aquí como lo dice, nos provee vamos a splitear los datos, o sea, vamos a dividirlos en 10, en este caso nosotros seleccionamos 10, como subconjuntos, y a esos conjuntos los vamos a validar, ¿no? O sea, vamos a ocupar una validación, bueno, aquí no se ve muy claro, validación cruzada, Wikipedia, ok. La validación cruzada es una técnica para evaluar los resultados de un análisis estadístico, en este caso nuestro modelo de Machine Learning, y garantizar que son independientes. Entonces prácticamente este es lo que quería, esta imagen es súper buena y nos va a dar visión de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos, los dividimos en 10 conjuntos y esta es la parte interesante, o sea, los vamos a dividir en 10 pequeños folds y a cada fold vamos a clasificar, bueno, vamos a generar un entrenamiento, una evaluación, entrenamiento, evaluación, entrenamiento, evaluación y vamos a sacar la media, ¿no? Entonces de esta parte o haciendo esto, pues vamos a tener una idea más generalizada de cómo se está desempeñando nuestro algoritmo, ¿no? Porque si nada más lo entrenamos una vez y lo evaluamos, pues vamos a perder por ahí un poco de precisión, ¿no? Entonces, recuerdan que lo hicimos de manera lineal, es decir, que estos datos tienen una secuencia a través del tiempo. Entonces, precisamente aquí es donde le vamos a dar un poquito de randomness, ¿no? Donde vamos a quitar elementos de tiempo y vamos, por ejemplo, ahí a jugar un poco con pues la precisión del modelo, ¿no? Entonces prácticamente esto era lo que les quería mostrar sobre la parte de key fold y es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Vamos a partir en 10 este dataset de entrenamiento, lo vamos a evaluar contra nuestro dataset de pruebas y vamos a grabar los resultados, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo y a ver qué obtenemos. F9. Ok, entonces bueno, aquí mando unos errores. Pum. Input contiene A ver. Estoy haciendo algo mal aquí. Tal vez me faltó correr una línea. A ver, vamos a reiniciar el kernel. Y vamos a ejecutar todo esto. F9. Bueno, ahorita obtuve un error, no sé por qué. Seguramente me faltó correr una línea o por ahí
una línea la corrí 2 veces y pues causó el error, pero teóricamente esto debe de funcionar y listo. Entonces aquí tenemos prácticamente el modelo, el nombre del modelo, que es una regresión logística, obtuvo una precisión del 60%, o sea, una regresión logística ahorita no nos sirvió muy bien para este modelo. Sin embargo, un LDA o Linear Discriminant Analysis tuvo 93%, el KNN o el K-Nearest Neighbors un 49%, o sea, nosotros estaríamos mejor si lo hacemos al azar. Aquí estaríamos un poquito mejor, este está muy bien, habrá que ver por qué es así. Pero yo el que quiero como realmente hacer un poquito de enfoque es en el Random Forest y en el Decision Tree. El Decision Tree obtuvo 90 y 91. Pero ¿por qué quiero hacer pausa en estos dos? Bueno, porque al final son construcciones en las cuales nosotros podemos ver el peso de las variables o de las reglas lógicas que llegaron a ese resultado, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar prácticamente en analizar estos dos. Y bueno, la parte de regresión logística como base o bueno, como buena práctica siempre que estemos trabajando con modelos de Machine Learning, siempre debemos de tener un baseline. Un baseline es el modelo base o un modelo muy sencillo el cual nos sirva como explicación. Es decir, yo estoy resolviendo un problema de clasificación binaria, por lo tanto yo sé que la regresión logística es un modelo base, un modelo que se utiliza en estadística, o sea, es un modelo muy sencillo en el cual pues al ser un modelo lineal cada variable pues tiene un peso y ese peso pues es como pues, precisamente eso, ¿no? ¿Qué tanta importancia tiene dentro de nuestro modelo? Entonces pues nos sirve como un punto de comparación para cuando entrenamos otros modelos, o sea, nosotros decimos, nuestro baseline es un 60% con una regresión logística donde yo sé el peso de cada variable. Sin embargo, por ejemplo, aquí en un random forest o en un árbol de decisión, nosotros al utilizar un algoritmo diferente, no un modelo lineal, un árbol, nosotros aquí podemos también tener interpretación de lo que está pasando, ¿no? Entonces, en este caso nos vamos a quedar con el modelo de Random Forest y vamos a decir, ok, entonces modelo de Random Forest, ya vimos cómo se comportan los modelos, ¿no? Este es como nuestro análisis previo. Vimos qué modelos, cómo se desempeñan utilizando una técnica de validación cruzada. Entonces, en este caso nosotros vamos, o lo que queremos hacer es entrenarlo nuevamente con todos nuestros datos de entrenamiento. Vamos a crear un clasificación binario. Y bueno, esta parte de Pickle, bueno, quiero explicar antes de qué estoy haciendo. Pickle como tal es una librería para serializar objetos. Podemos entender la serialización como guardar esos bytes que tiene un objeto en la computadora y los vamos a guardar en un archivo con terminación PKL. ¿Cuál es la ventaja? Que es muy fácil nosotros leer ese modelo. O sea, nosotros cuando estemos ya en producción, cuando tengamos el algoritmo corriendo, no vamos a hacer el entrenamiento todas las iteraciones. Vamos a guardar el modelo con los pesos ya determinados y solamente vamos a hacer una predicción sobre eso, ¿no? Entonces, para hacer eso de manera rápida, pues vamos a guardar ya el modelo con los pesos. O sea, prácticamente es esto de aquí. Y pues eso nos va a ayudar a hacer esta interpretación de nuestros resultados, ¿no? Entonces, para cargarlo, bueno, vamos a utilizar pickle dump. Pickle, tienes este objeto, guárdalo en este archivo. Tag, así sencillo, así lo podemos leer. Para cargarlo es pickle, carga este archivo. Y por ejemplo, vamos a revisar aquí un poco nuestros archivos. Entonces aquí ya hemos creado el clasificador binario PKL, ¿no? Lo hemos creado el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es ahora cargarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí esta parte de model, donde dice, ay, variable. Model, ¿dónde está? Model, aquí vemos que es un ensemble random forest, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esta parte de aquí? Pack. Loaded model, tenemos el mismo objeto. Entonces, esa es una gran ventaja de la serialización de objetos. No solamente podemos serializar, pues en este caso, algoritmos de Machine Learning, podemos serializar cualquier objeto. Una lista, un data frame, prácticamente cualquier objeto. Esto es bastante bueno porque, como les comento, lo que podemos hacer pues es intercambiar, en este caso, o hacer muy rápido como el intercambio de archivos, ¿no? Porque directamente los leemos con Python y ya tenemos el objeto como tal. Entonces vamos a hacer esta parte de aquí, que es vamos a definir el score. Prácticamente aquí lo que queremos hacer es con el score, aquí lo que nos va a decir es, bueno, el modelo Random Forest tiene una precisión de 94.
Pues aquí prácticamente el modelo de score, ya lo habíamos dicho, es la precisión. Entonces, pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer realmente? O sea, creo que no sé si hasta aquí he sido claro en cómo se entrena un modelo y explicamos un poquito cómo se construye nuestro dataset. Al final nosotros etiquetamos manualmente como lo hicimos en nuestra estrategia de trading. Entonces quiero que vean esa relación que existe entre pues cómo diseñamos nuestra estrategia, cómo etiquetamos los datos y cómo se los pasamos a un algoritmo de Machine Learning para que pase lo siguiente, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer como tal es, por ejemplo, predict va a ser igual a loaded model punto predict, y aquí que le queremos pasar, a ver, vamos a ver la documentación. Random forest, bueno, vamos a buscarlo aquí. Tac, 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 random forest, vamos a buscarlo. Random forest. Mi internet está un poco lento, una disculpa. Lo que queremos hacer aquí, por ejemplo, aquí está sklearn tac. Vamos a ver los ejemplos. Ok, justamente queremos hacer esto, ¿no? Tenemos ya nuestro clasificador entrenado y queremos utilizar el método predict. Entonces en el método predict nosotros le debemos de pasar pues precisamente los valores de entrenamiento. En este caso, por ejemplo, vamos a decir como últimos valores. Entonces nuestros últimos valores serían en este caso, ¿dónde está el igual? Changos. Aquí está, igual. Últimos valores van a ser igual a, en este caso va a ser nuestro test, pero sería el último registro menos 1, ¿no? Entonces vamos a ver si esto es adecuado. F9. A ver, primero vamos a ver esta variable. Es una serie. No. Miento. Train. Esta es la variable que quería. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, nosotros recordemos que lo que vamos a hacer es... nosotros le queremos pasar prácticamente estos datos. O sea, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ejecutar el algoritmo cada n minutos o cada n segundos. Entonces lo que queremos pasarle es prácticamente esta distribución a nuestro algoritmo para que nos diga compra o vende, ¿no? Entonces prácticamente le estamos delegando como esas reglas lógicas que nosotros pudiésemos construir de manera programática, o bien se las delegamos al algoritmo de Machine Learning, ¿no? Entonces aquí lo que quiero es precisamente esto, ¿no? Vamos a extraernos el último valor, iLoc. Index location menos 1 fn 9 out menos 1. A ver cómo lo hago para quedarme con el último valor. Estamos hablando que tenemos white train. Esto es una serie. What? Ok, aquí me he equivocado. Vamos a hacer esta parte aquí, a cargarlo otra vez. Listo. Extrain xtest. Aquí hay algo que no me tinca. Es xtest. Qué burro. Sí, está utilizando la variable equivocada. Al final nosotros el xtest son los valores, en este caso, pues que tenemos, ¿no? Entonces vamos a obtener el último valor. F9, listo. Lo vamos a asignar esta variable. Y vamos a hacer el predict en esta parte de acá, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo. Expected to the array. Ok. Aquí tenemos que hacer un reshape porque no lo podemos leer así. Últimos valores, últimos val, r de reshape,
últimos valores. Shift F9, a ver, F9. Ok, entonces punto values. Y ¿por qué le pasé la parte de values? Porque esto al final nos genera un, aquí lo vemos, es un arreglo numpy, ¿no? Entonces nos estaba diciendo el error, ok brother, tú no me puedes pasar el arreglo como tal, yo necesito esto, ¿no? Entonces simplemente haz un reshape, ya lo hicimos y veamos si jala. X has one futures, but decision tree is expecting. A ver. Creo que aquí el detalle es que hice el reshape mal. Ah, ya. Punto T. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es punto T F9. Ay, no. Diablos. F9, tac. Tac. Ok, aquí me está diciendo que necesito pasarle los arreglos en otra forma. A ver. Y bueno, estos son los problemas que uno se enfrenta todo el tiempo. Entonces veamos. Coma. Este es un arreglo, contenido dentro de un arreglo. Y nosotros tenemos, a ver, esto no lo tenía planeado, una pequeña disculpa. A ver, últimos valores. Es un arreglo dentro de un arreglo. ¿Qué pasará si lo metemos como una lista, no? Scheiße. Fue un array bit dimensión 3. Ok, no. A ver, últimos valores. Esta es una serie. Control C, control V, punto values. 9. Listo. No. Diablos, otra vez lo mismo. Array, reshape. Ah, ok. Aquí me equivoqué. Es 1 menos 1. F9. A ver, F9. Ok, predict. Listo. ¿Cuál era el problema? Que estaba transformándolo como en un vector de un solo arreglo, cuando aquí nos dice precisamente el error que si tiene más de un future, en este caso nosotros tenemos 10, pues será esta parte, ¿no? Ok, entonces predict, ¿dónde quedó mi predict? Y como tal aquí es 1. Entonces este predict prácticamente nos diría compra. ¡Ja! O sea, el último valor nos diría compra, ¿no? Entonces, ¿qué pasará si vamos a crear un ciclo for index in len, bueno, range len xtest. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Quiero probarlo como de manera iterativa, porque prácticamente así sería la realidad, ¿no? Dos puntos. Print f resultado del modelo cuando el precio es, no, el resultado del modelo en el índice. Vamos a ponerle index es predict.
Ok, entonces prácticamente lo que estoy haciendo aquí es, ok, voy a crear un índice, bueno, voy a extraer como la dimensión de estos, voy a iterar para sacar los índices, voy a hacer este reshape y se lo voy a dar al predict, ¿no? Entonces al final esto me debe de dar lo siguiente, ok, entonces estamos diciendo que para todos estos componentes lo que me está diciendo es que para el índice 0, pues el predict es 1, 1, 1, 1, entonces todo esto sería compara, ¿no? Entonces esto pues veamos los valores. Entonces aquí vamos a poner este for, bueno, tenemos xtest. Entonces vemos que estamos haciendo eso. Ok. Entonces aquí lo que tenemos que crear es, vamos a hacer otro print. Como tal, aquí vamos a poner valores de dataset. Y aquí vamos a poner pues precisamente lo que le estamos pasando, ¿no? Y luego vamos a generar otro print para hacer una división. Y aquí vamos a poner nada más una pequeña división, ¿no? Lo volvemos a ejecutar. F9. Ups. ¿Dónde me he equivocado? F9. Ok, entonces prácticamente lo que nos está diciendo es que para todos estos valores hubiese comprado, ¿no? Entonces debemos de recordar que ahorita nosotros estamos utilizando un modelo Random Forest. Y ok, entonces vamos a ver por qué está pasando esto, ¿no? Entonces nosotros sabemos que al ser un Random Forest nosotros podemos exacto, a ver, a ver, vamos a ver Random Forest, sklearn. ¿Qué es lo que queremos ver? Weights. Nosotros queremos ver cómo es que está compuesto nuestro Random Forest, ¿no? Entonces debe de tener por aquí un método en el cual decision path future importances. Ok, es este método acá. Entonces loaded model punto. Y como vemos, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 10 variables que pertenecen a las 10 columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cuál es la importancia de pues nuestras variables. Y nos está diciendo que la que tiene más peso como tal es esta. El 45% se lo debemos al RSI, ¿no? Entonces, el RSI como tal es este indicador técnico que mide, por ejemplo, el momentum. Entonces nos está diciendo que el momentum, en este caso la variable RSI, tiene el 46% de importancia. Entonces prácticamente nosotros pudiésemos determinar, pues pues bueno, nuestro algoritmo está realmente, ¿cuál es? Como enfocado hacia el RSI, ¿no? Entonces aquí vemos cómo es la importancia de los pesos de las variables. Vemos que prácticamente el segundo más importante, en este caso sería la cuarta columna, que sería el precio de cierre contra el RSI, ¿no? Entonces, esta es una forma muy importante o muy buena de analizar nuestros algoritmos. Ahorita vimos que en una serie, por ejemplo, si nuestro algoritmo estuviese corriendo, pues hubiésemos comprado, 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 lo cual pues puede ser que sea bueno, ¿no? Entonces, ahorita lo que quiero hacer, sabemos que xtest tiene la parte de close. Entonces vamos a poner punto plot y vamos a ver cómo se ve, ¿no? Entonces vemos esto. Tuc, 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 tuc. Bueno, vemos que aquí el precio va a la baja.
Y nosotros lo que estuvimos haciendo, aunque aquí está curioso, a ver, vamos a analizar un poquito más a detalle esto. Xtest. Veamos. Aquí puede ser que hayamos pecado en el orden y la iteración haya estado en lo incorrecto. Pero sin embargo, esta distribución de valores nos dio siempre comprar, ¿no? Entonces, ese puede ser un gran problema al momento de utilizar clasificadores binarios, porque como nada más tenemos comprar y vender, pues va a pasar eso, ¿no? Comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Entonces, otro approach sería utilizar un modelo multiclase en el cual tú puedas comprar, vender o no hacer nada. Entonces, prácticamente, pues puedes hacer una descomposición más grande o más a detalle de lo que quieras, pues realmente que tu algoritmo realice. Pero prácticamente esto es lo que les quería mostrar, ¿no? Al final hemos creado un modelo de clasificación binaria, el cual nos sirve para determinar si podemos comprar o vender, ¿no? Habrá que refinarlo, sí, definitivamente. Sin embargo, lo quise hacer así porque no necesariamente vamos a ejecutar el algoritmo siempre, ¿no? No siempre vamos a mandar el método predict para saber si compramos o vendemos. Nosotros recordemos que debemos de tener un manejo de riesgo. Entonces, por ejemplo, nosotros, o dependiendo de la estrategia, podemos aplicar filtros antes, ¿no? Si no hay tendencia alcista, o sea, si no tenemos, por ejemplo, si el precio de cierre no pasa de la media móvil, o bueno, de la media móvil de 200 semanas o algo por el estilo, pues no ejecutamos nada, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que va a la baja, ¿no? O si se encuentra dentro de los límites de Fibonacci, no ejecutamos. O si ejecutamos solamente cuando se encuentra en algún soporte, ¿no? Entonces nosotros podemos combinar un modelo de Machine Learning que prácticamente por ahí ya lo vimos, de acuerdo al peso de las variables toma una decisión, en este caso el RSI. Teóricamente aprendió bien, sin embargo, pues bueno, debemos de ser bastante cuidadosos con esto. No, esto no es una estrategia para hacerse rico de la noche a la mañana, sino pues yo ya sería rico. Entonces, la idea es tener conocimiento de qué es lo que estamos haciendo, cómo combinarlo y sobre todo entender cuál es la función o la importancia de utilizar este tipo de estrategias o este tipo de algoritmos dentro de Machine Learning, ¿no? Al final nosotros ahorita estamos reduciendo o haciendo que el algoritmo tome una decisión con base en esta variable, pero evidentemente, como lo he mencionado anteriormente, debemos de nosotros tener una estrategia ya fundamentada, ¿no? Debemos de ya tener todo esto pues bien pensado y aterrizado. Entonces solamente quiero cerrar con la parte de la implementación del clasificador de mercado, y pues prácticamente fue lo que hicimos, ¿no? Nosotros implementamos una serie de datos ajenos al precio. Bueno, aquí utilizamos el precio de nuestro mercado y como tal cada columna que tuvimos la podemos llamar como un future, ¿no? Como una variable. Entonces esto pues lo vamos a hacer o lo hicimos a través del análisis técnico, obteniendo el RSI, las bandas de Bollinger, y bueno, lo hicimos utilizando sklearn y Spider, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos. Espero que no haya quedado como ninguna duda sobre esto, y seguramente habrá muchas dudas. Sin embargo, bueno, me gustaría que escribieran en la parte de Discord si quieren que se profundice en algún tema. Esto van a ver, bueno, ya que pasemos al siguiente módulo, que ya es el módulo más importante, que es propiamente la integración de todo dentro de Apache Airflow para ejecutar la estrategia. Pues vamos a ver cómo podemos darle la vuelta a este caso. En este caso, pues este predict de aquí, no necesariamente lo vamos a hacer con Machine Learning. De hecho, no lo vamos a utilizar en nuestro algoritmo, porque solamente quiero que vean cómo se hace, ¿no? O sea, no les voy a dar el algoritmo o la receta secreta, porque esta es una manera muy trivial de hacerlo. Realmente hay que ponerle más análisis. Sinceramente, ahorita nosotros ni siquiera normalizamos los datos, es decir, que tenemos los valores así como tal crudos. Existen muchas formas de mejorar el algoritmo o el resultado del algoritmo. Sin embargo, pues quiero que se queden con la idea de que estamos hablando de un problema de clasificación binaria, de que estamos utilizando árboles de decisión, o en este caso un random forest, precisamente porque tenemos esto, tenemos la explicabilidad del modelo, vemos cuáles son las variables o los features más importantes, y con eso pues podemos darnos una idea de cómo construir una estrategia. Incluso aquí ya nosotros podemos ver que pues nos avienta bastante información el RSI, ¿no? Entonces, ¿por qué no manejarlo ya dentro de nuestra estrategia de trading directamente, ¿no? Entonces, esta es como la idea de por qué
utilizar Machine Learning está bien, o sea, nos ayuda mucho para tener estos insights. Sin embargo, pues no es la panacea, no nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana. Nuevamente, para entrenar un modelo, el proceso es demasiado sencillo. Seleccionamos el modelo, ajustamos el modelo a nuestras variables y pues hacemos el predict, ¿no? Prácticamente es en esto, ¿no? Antes de entrenar el modelo, pues debemos de hacer un corte, un split que se llama, en nuestros datos de entrenamiento y nuestros datos de prueba. Y bueno, aquí ya seleccionamos el mejor modelo con base en lo que pues estábamos viendo. Y prácticamente de eso se trata como este módulo de Machine Learning, ¿no? Ya vimos un poquito de qué se trata Machine Learning, ya vimos cómo utilizar los datos para construir etiquetas, etcétera, ¿no? Ya estuvimos viendo por ahí cosas bastante interesantes y pues solamente quiero que se queden con esa idea. Aquí realmente por el hecho de utilizar un modelo de clasificación binaria tú puedes ver si es verdadero o falso. Y es más, aquí también me gustaría ver la parte de la probabilidad, ¿no? Porque ahorita, o sea, el algoritmo siempre tiene que tomar una decisión, sí o no. El punto es con qué certeza lo está tomando, ¿no? Entonces vamos a hacer esto de aquí. Y en vez de predict, vamos a ver, en este caso, regresamos a la documentación. Y predict log probabilities. Ok, predict log, si se llamaba así, log prueba. Y aquí vamos a ponerle comproba tag prueba. Entonces vamos a llamar a nuestra variable prueba. Y vamos a ver la certeza que tiene esto tag. Es negativa, 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 negativa. Y vamos a vamos a ponerle prueba nada más. Ajá. Y nuevamente lo vamos a correr. Probability tag. O sabemos que es una probabilidad muy baja, ¿no? Está tomando una decisión, pero está tomando una decisión con una probabilidad muy baja. Aquí, como vemos, es comprar con una probabilidad del 7%, comprar con probabilidad del 11%. Entonces también podemos hacer ese tipo de combinaciones. Podemos meter reglas dentro de nuestros modelos. Podemos incluso utilizar diferentes modelos que se combinen y hacer un ensamble de modelos. Vaya, realmente el cielo es el límite. Sin embargo, pues bueno, hay que tener un poco de conocimiento teórico sobre esto. Matemático sí también. Sin embargo, hay que tener mucha intuición en cómo funciona, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Obviamente las matemáticas de esto pues son bastante complejas, pero si tenemos la intuición, creo que estamos del otro lado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que nuestro modelo siempre nos va a decir algo. Siempre, ¿por qué? Porque pues así lo entrenamos. Así funciona prácticamente. Pero la idea es que a través de pues experimentación y sobre todo de análisis podamos construir estrategias utilizando Machine Learning, ¿no? Entonces también habrá que poner reglas, como les digo, si se encuentra en tendencia alcista, bajista, se encuentra en un canal y nosotros estamos esperando el breakout. Todo eso lo tenemos que analizar precisamente para tener pues, un buen modelo, ¿no? Y bueno, voy a dejar aquí este video, espero haya sido claro. Cualquier duda a través de Discord, y ya estaré grabando prácticamente los videos. Por ahí les pido una disculpa a todos, tuve temas de salud y bueno, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda ya saben, por Discord, y nos vemos hasta la próxima.